¿Y si te dijera que muchas personas llegan al final de sus vidas sin haber vivido realmente? No porque les haya faltado tiempo, no porque les haya faltado dinero, no porque les haya faltado oportunidades, sino porque pasaron años enteros simplemente sobreviviendo. Se despertaban, cumplían obligaciones, resolvieron problemas, pagaban cuentas, dormían y al día siguiente repetían exactamente lo mismo. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar la manera en que ves tu vida, porque existe una diferencia enorme entre estar vivo y realmente vivir. Y si te quedas conmigo hasta el final, quiero compartirte una reflexión que podría ayudarte a recuperar una parte de ti que tal vez llevas mucho tiempo olvidando. Hay una pregunta que rara vez nos hacemos: ¿estoy viviendo o simplemente estoy sobreviviendo? La supervivencia tiene una función importante. Cuando atravesamos momentos difíciles, sobrevivir es un acto de valentía. Sobrevivir a una enfermedad, sobrevivir a una pérdida, sobrevivir a una crisis económica, sobrevivir a una decepción. En esos momentos, avanzar un día más ya es una victoria. Pero el problema aparece cuando convertimos la supervivencia en nuestro estilo de vida. Cuando dejamos de luchar por nuestros sueños y empezamos únicamente a evitar problemas. Cuando dejamos de buscar alegría y nos conformamos con que nada malo ocurra. Cuando dejamos de construir una vida y nos limitamos a administrarla. Y muchas veces eso sucede tan lentamente que ni siquiera nos damos cuenta. Piensa en un árbol. Un árbol no existe únicamente para mantenerse en pie. Crece, se expande, produce sombra, da frutos, se mueve con el viento, forma parte del paisaje. Su propósito no es simplemente resistir, su propósito es desarrollarse. Y creo que algo parecido ocurre con nosotros. La vida no nos fue dada solamente para aguantar, nos fue dada para experimentar, para aprender, para descubrir, para amar, para crear recuerdos, para encontrar significado. Hay personas que pasan años esperando el momento perfecto para empezar a vivir. Cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando los niños crezcan, cuando me jubile, cuando las cosas mejoren, y sin darte cuenta convierten toda su vida en una sala de espera. Pero la vida no ocurre después, la vida está ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, mientras respiras, mientras observas el mundo, mientras tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Algo curioso es que muchas veces creemos que vivir significa hacer cosas extraordinarias, viajar por el mundo, volverse famoso, lograr grandes éxitos, y aunque esas experiencias pueden ser maravillosas, vivir no depende de ellas. He conocido personas que tienen muy poco y viven intensamente, y también personas que lo tienen todo y sienten un enorme vacío. Porque vivir no se trata de cuánto posees, se trata de cuánto experimentas, cuánto valoras, cuánto agradeces, cuánto te permite sentir. A veces sobrevivimos porque tenemos miedo. Miedo a equivocarnos, miedo a fracasar, miedo al rechazo, miedo a hacer el ridículo. Entonces construimos una vida segura, tan segura que termina volviéndose una prisión. Renunciamos a oportunidades, callamos ideas, postergamos sueños, ocultamos talentos y poco a poco comenzamos a vivir una versión reducida de nosotros mismos. No porque no podamos hacer más, sino porque tenemos miedo a intentarlo. Hay una frase que siempre me ha hecho reflexionar: los barcos están más seguros en el puerto, pero no fueron construidos para quedarse allí. Y tú tampoco. No naciste para permanecer inmóvil, no naciste para esconderte, no naciste para vivir permanentemente dentro de tu zona de comodidad. Fuiste creado para avanzar, para explorar, para descubrir de qué eres capaz. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Vivir no significa estar feliz todo el tiempo, nadie puede hacerlo. Vivir también incluye los días difíciles, las despedidas, los errores, las lágrimas, las incertidumbres, porque una vida auténtica contiene todos los colores, no solamente los más brillantes. Incluso los momentos dolorosos pueden enseñarnos algo valioso, pueden hacernos más fuertes, más sabios, más compasivos, más humanos. A veces creemos que necesitamos un gran cambio para empezar a vivir, pero muchas veces la transformación comienza con pequeñas decisiones. Llamar a alguien que extrañas, retomar una afición olvidada, aprender algo nuevo,
dar un paseo sin mirar el reloj, ver un amanecer, leer un libro, expresar un sentimiento, perdonar, escuchar, agradecer. Pequeñas acciones que parecen simples, pero que nos recuerdan que estamos vivos. Existe una trampa moderna que nos roba mucha vida, la comparación. Miramos las redes sociales, vemos los logros de otros, sus viajes, sus éxitos, sus celebraciones y comenzamos a pensar que nuestra vida es menos valiosa. Pero la comparación es injusta porque estás comparando tu realidad completa con los mejores momentos de otras personas. La verdadera pregunta no es si tu vida se parece a la de alguien más. La verdadera pregunta es, ¿tu vida se parece a la que tú deseas construir? Porque ese es el único estándar que realmente importa. Y quiero compartir algo contigo, una reflexión muy sencilla. Imagina que mañana despiertas y descubres que solamente conservas aquello por lo que agradeciste hoy. ¿Qué quedaría? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu salud? ¿Tus recuerdos? ¿Las personas que amas? Muchas veces estamos rodeados de riquezas invisibles que dejamos de valorar porque nos acostumbramos a ellas. Y cuando recuperamos la capacidad de apreciarlas, dejamos de sobrevivir y empezamos a vivir con mayor plenitud. Tal vez en este momento tu vida no es perfecta. Tal vez tienes preocupaciones, problemas, incertidumbres, como todos nosotros. Pero aún así, puedes decidir vivir, puedes elegir encontrar significado, puedes elegir construir algo hermoso con lo que tienes hoy, no cuando todo sea perfecto, no cuando desaparezcan los problemas. Hoy, porque la vida real siempre ocurre en el presente. Y quiero dejarte con esta idea. Cuando llegue el final de tu historia, ojalá puedas mirar atrás y decir, me atreví, intenté, aprendí, amé, perdoné, disfruté, viví, porque al final las personas rara vez se arrepienten de haber vivido demasiado. Lo que más duele son las oportunidades que nunca se intentaron, los sueños que nunca se persiguieron, las palabras que nunca se dijeron, las experiencias que nunca se permitieron. Así que recuerda, no naciste para simplemente existir, no naciste para pasar los días esperando que algo cambie, no naciste únicamente para sobrevivir, naciste para vivir. Y mientras tengas un nuevo amanecer frente a ti, todavía tienes la oportunidad de hacerlo. Espero que este mensaje te haya llegado a tu corazón. Si así fue, compártelo con tus amigos, con tus familiares y con tus seres queridos. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle like a este video. Te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.